¿Se me escucha? Bien. No demasiado alto, no demasiado bajo. Estupendo. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Desearía expresar mi más hondo y sincero agradecimiento a nuestro querido y admiradísimo maestro Francisco Jarauta por su generosa amistad y por su fidelidad, es decir, su lealtad, al ser ya la segunda vez que se brinda gentilmente a estar entre nosotros en un viaje que viene de muy lejos. Por tanto, pues toda nuestra gratitud por compartir sus siempre audaces e iluminadoras reflexiones en torno a uno de los artistas de vanguardia más respetados del siglo XX, Henri Matisse, pintor que, como tendréis ocasión de comprobar, es un pintor místico, es decir, su poética es una poética que atraviesa el silencio, una especie como de Hören, ¿no? En alemán, escucha, ¿no? La escucha del silencio en la obra de Matisse. Tanto el profesor Jarauta como a mí siempre nos han fascinado los lugares donde se comparten la amistad y las ideas. Y bueno, pues este es uno de estos lugares. Sentimos vivamente cómo nuestra profunda amistad ha ido creciendo en el territorio de las profundas afinidades. Un cruce de infinitos azares nos ha reunido aquí esta tarde, ya casi primaveral, aunque no lo parezca, y estoy convencida de que no puede haber mejor regalo intelectual para esta isla de La Palma que la presencia jarautiana en nuestra bella polis atlántica, todo un don de los dioses o de las estrellas. Una velada, por otra parte, que promete ser inolvidable y que se suma felizmente a toda una serie de actos y exposiciones sobre Henri Matisse, que junto a otras propuestas, como las dedicadas a Maruja Mayo o a Manolo Millares, se han venido celebrando en diversos puntos de la geografía española, entre ellas la maravillosa muestra que se inauguró el pasado mes de octubre en el Caixa Forum de Madrid, o las que abrirán sus puertas en el Gran Palais de París y en el Caixa Forum de Barcelona el próximo 24 y 27 de marzo, respectivamente. Santa Cruz de la Palma, centro de irradiación cultural de primer orden, no podía faltar a la cita. De ahí que sea justo manifestar nuestra sincera gratitud al Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, ISTIC, al excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, a la Sociedad La Investigadora y a todas las entidades privadas colaboradoras que han hecho posible estas conversaciones, dentro de lo que podríamos denominar el contexto del recién creado Laboratorio de Nuevas Tendencias del Pensamiento, una sugerente iniciativa basada en la máxima de, cito, solo la búsqueda de lo espontáneo puede enseñarnos a transformar lo establecido, y que trata de perfilar este laboratorio para esta ilustre institución cultural como es La Investigadora y para la ciudad de Santa Cruz de la Palma, otras funciones críticas e innovadoras bajo la influencia de un patos superior ante el fenómeno de la modernidad, sistematizando así los interrogantes siempre cambiantes a la vez que recurrentes. Por último, no puedo dejar de manifestar mi más emocionado reconocimiento al público asistente. Contemplo rostros de amigos queridos, y lo cual me llena de una inmensa alegría. Esperamos con divina impaciencia vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras objeciones en el espacio de debate que abriremos tras la intervención del profesor Jarauta. ¿Qué decir de nuestro queridísimo invitado de honor? Presentar a Francisco Jarauta es una de esas insólitas tareas que a veces los dioses nos otorgan a los mortales. Escribe el gran filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein en su maravilloso texto Tractatus Logicus Philosophicus que de lo que no se puede hablar es mejor callar.
también esa otra cita maravillosa de lo inexpresable existe, se muestra, es lo místico. Y esto es lo que creo que recorre toda la obra de Henri Matisse. Lo inexpresable se muestra en la obra de Matisse, se muestra porque es revelación, porque es epifanía. Intuyo que algo similar ocurre con nuestro ilustre conferenciante de hoy, del que se puede afirmar que es una de las cabezas pensantes más prodigiosas, lúcidas y clarividentes del panorama filosófico europeo de los siglos XX y XXI. Su CV, su currículum vitae, es tan rico, tan variado y extenso que podríamos estar más de una hora desgranándolo y no concluiríamos nunca, pues es un faciendum, un irse haciendo, no un facto. Y como me decía en la sobremesa de hoy, que hemos estado pues, conversando sobre este tema, pues en verdad no hay conclusiones. Nada puede darse por concluido, no hay conclusiones, es un ir caminando, ir viajando, como decía T.S. Eliot, un viaje que no tiene fin. Un viaje que en el caso de Jarauta es vertical hacia sí mismo en soledad, que se torna casi de forma simultánea centro generador de un viaje horizontal de responsabilidad hacia sus semejantes. Como entonces un viaje vertical en soledad y un viaje horizontal hacia sus semejantes. Como todos saben, Francisco Jarauta es catedrático de filosofía de la Universidad de Murcia. Ha realizado estudios de historia del arte y filosofía en las universidades de Valencia, Roma, Münster-Westfalen, Berlín y París. Profesor invitado de universidades europeas y americanas. Bueno, me acaba de decir que hace pocos días estaba en la Berlín, en la Humboldt de Berlín, con sus estudiantes de postdoc, en un seminario que ha ido sosteniendo durante más de 30 años. Menos, pero muchos años. Sus libros se orientan especialmente en el campo de la historia de las ideas, la filosofía de la cultura, la estética y la teoría del arte. Ha sido vicepresidente del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, siendo actualmente miembro del patronato del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y del Consejo Rector del IBAM. Forma parte también del Comité Científico de la Fundación Bodin, del World Political Forum y del Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Si algo se puede anticipar de Jarauta es que trasciende cualquier tipo de definición o de clasificación. Es algo así como un didáscalos ambulante e interrogador, un ser maravilloso que viene de tiempos lejanos y que ha resistido todas las intemperies. Siempre varonil y arrebatado, lleno de cumbres y de abismos. Me comentaba que está escribiendo ahora, bueno, va a editar próximamente, en mayo se publicará un libro sobre montañas y abismos en la residencia de estudiantes de Madrid. Y estamos, por tanto, ante un pensador extraordinario que imprime en la conciencia colectiva algo así como una cicatriz de fuego, y en el ánimo de cualquiera que le escuche el sentimiento de una presencia imperiosa, ardiente, que ni la muerte podrá jamás borrar. Su excelente magisterio, su obra toda, será por mucho tiempo difícilmente superable, por su capacidad de amor, la solidez admirable de sus investigaciones y la inteligencia de un trabajo sin parangón. En estos contextos de viva y dinámica conciencia, el profesor Jarauta ha encarnado y se empeña por encarnar todas las metamorfosis, todas las disoluciones, todas las metamorfosis. Se ha empeñado en abrirnos todas sus puertas y nos ha explicado su proceder como una tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la creación, como si supiera que el centro no está representado y que debe ser adivinado a través de la palabra poética
de comunión, la palabra poética de comunión, ya sea a través de la poesía, del arte, esa palabra, ¿no? De poética comunión. Con una cosmovisión altamente espiritual del mundo, se plantea todas las incógnitas como punto de partida y nos ofrece en flor de infinitud el descubrimiento de la lengua desnuda, un hallazgo que, aunque nunca nos desvele el misterio, nos ayudará a formularlo y a encontrarlo. Es esa postrera sabiduría, ese tenaz intento por asomarse a lo desconocido, en lo que es un destino vivido y sentido en la vida y obra de Paco Jarauta. Y aunque pueda ser imperceptible para el viajero que va deprisa, yo creo haberme demorado lo suficiente para comprender que esa extraña fuerza de lo desconocido es aquello que verdaderamente merece todo nuestro respeto y toda nuestra admiración permanente. Pero como les anticipaba al principio de mi presentación, el artista que nos va a ocupar esta soirée y sobre el que ha venido a hablarnos hoy el profesor Jarauta es Henri Matisse. Recordemos la maravillosa exposición que comisarió Jarauta en el Palacio de Carlos V de la Alhambra en Granada en octubre de 2010. Una lectura, por otra parte, con la que podremos estar o no estar de acuerdo, pero que sin duda no nos dejará indiferentes. Esta conferencia explorará la evolución de la obra de Matisse desde sus primeros experimentos fauvistas hasta sus últimas creaciones, en las que la forma se reduce a su esencia más pura mediante la simplificación de las líneas y de los volúmenes. Matisse, como el maestro del color, como también ese artista que buscó la simplicidad, la simplificación de líneas y de formas, esa simplicidad que es necesaria en todo arte, en toda poesía y en la vida misma, ¿no? Volver a la sencillez, a la simplicidad, a verdaderamente a ese vacío, a ese hacer vacío, para que verdaderamente la gracia nos habite, la gracia de lo desconocido. Con fervor y pasión recorreremos las diferentes etapas de la trayectoria artística del pintor de Cateau Cambrésis, su formación a su llegada a París, el reconocimiento de Cézanne como maestro, sus amigos Fauves, los veranos de Collioure, sus primeros grandes cuadros. Exploraremos la fascinación que sintió primero por el arte islámico, su viaje a España, Sevilla, Granada, más tarde Moscú, los iconos de la Tetriakov, Tánger y finalmente Niza, su casa de Niza. Un viaje a través del color, creando un mundo único de naturalezas muertas y odaliscas que ocuparán el escenario de una pintura que junto a la de Picasso significará la obra de dos de los maestros principales del siglo XX. Ciertamente, para Matisse, como tendremos ocasión de comprobar, la expresión lo es todo. Como maestro absoluto del color que era, lo empleaba como nadie más acostumbraba a hacerlo, convirtiéndolo en una herramienta expresiva autónoma. Utilizaba el negro en los lienzos y usaba pigmentos brillantes en sus paisajes y retratos, lo que le granjeó críticas negativas del mundo del arte, ante las que él reaccionaba diciendo, y cito: «Trabajo solo para mí. Fui salvado. El amor de los materiales, por su bien propio, vino a mí como una revelación. Comencé a sentir una gran pasión por el color que se desarrolla dentro de mí». Fin de cita. En lo que concierne a la luz, que también le interesó mucho, escribe en 1945, cito: «Busco expresar luz, pero no el fenómeno físico de la luz, sino la única luz que existe, la que está en el cerebro del artista». Es decir, en definitiva, la que él ponía, ¿no?, en su arte, ¿no? En sus cartas a su hijo Pierre, al final de su vida,
mermada ya su salud física, bueno, él al final terminó en una silla de ruedas con bastante inmovilidad, mucha inmovilidad. Él afirma, no obstante, con rotundidad, cito, todavía estoy aquí, me concentro en una sola cosa, mi trabajo, por el que vivo, advirtiéndonos que no dejemos que nada ni nadie nos impida crear. Nos atreveríamos a afirmar con matiz que el arte moderno es ante todo un arrebato del corazón. Bástenos recordar su memorable obra Ícaro de 1947, obra creada cuando el pintor ya tenía, como os digo, una movilidad bastante reducida, que a diferencia del mito clásico de Ovidio, no representa a un hombre caído, sino por el contrario, a un hombre vulnerable que, aunque todavía no está preparado para recibir la luz deslumbrante del sol, que lo aniquilaría, todos sabemos que Ícaro viajó hacia la luz del sol, ¿no? Entonces, aunque uno no está preparado para recibir esa luz, y de hecho se quemó con la luz de ese sol, ¿no? ¿Os recordáis? ¿Pero por qué? Porque llevaba las alas de cera, ¿no? Las alas de cera, no las alas de la gracia, las alas construidas por él mismo, entonces cayó. Pero aún así, de hecho, uno de los cuadros de Matisse tiene dos de Ícaro. Uno que es la caída de Ícaro, ese Ícaro con las alas de cera, que por sus propios esfuerzos intenta llegar a la luz de la verdad, a la luz del sol. Y ese otro Ícaro segundo, que es el de 1947, en el que vemos no a un hombre caído, sino que Matisse lo pinta como esa sombra negra, pero con un círculo rojo, todos lo conocéis, un círculo rojo o punto rojo, muy pequeñito, un huequecito que adorna y enaltece su negra sombra. Y ahí es donde él encontró el coraje y la fortaleza interior para elevarse a las estrellas. El cuadro de Matisse aparece decorado, ¿no?, con estrellas que son como llamas de fuego, llamas ígneas, casi llamas de Pentecostés, lenguas de Pentecostés. Y entonces se empujado está, ¿no?, en el cuadro hacia lo más alto por el deseo, ¿no?, empujado por el deseo, por el anhelo de su corazón. Quizá no encontremos palabras más adecuadas para describir a nuestro admirable y genial artista, como ese Ícaro, bueno, empujado por ese anhelo del corazón, sube hacia las estrellas y abraza ese cielo estrellado. No desearía robarle más tiempo al profesor Jarauta. Como usted mismo afirma, detrás, y cito a Jarauta, detrás de lo real se esconde algo hermético, algo que no se nos da, que es opaco, que no nos pertenece. Únicamente podemos desearlo, esperarlo, imaginarlo, en esa tensión hacia lo otro que se llama sed, pero también curiositas. Y precisamente es esa sed y esa misma curiositas la que quizá impulsó al Ícaro de Matisse a volar hacia lo desconocido, extendiendo sus manos hacia las estrellas. Y esas estrellas que iluminan el cielo profundo e infinito de sus cuadros y que con tanta claridad y viveza pueden contemplarse desde su isla querida, a la que ella llama, denomina nuestra isla, su isla querida de La Palma, y pueden contemplarse en esas noches dulces y cálidas del invierno. Muchas gracias. Le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por vuestra invitación, presencia esta tarde. Recordaba una pequeña nota de Albert Einstein, alguien podrá considerarla como un chiste del judío neoyorquino. Dice: yo que he luchado contra todo tipo de autoridad, ahora resulta que soy una autoridad.
estilo es otro. Me gusta ese viaje que te permite descubrir, conocer, y que en última instancia el arte, como Sonia muy bien ha dicho, pues en su complejo universo nos va mostrando permanentemente. Es imposible hablar del tiempo cualquiera, el contemporáneo, sin acercarnos detenidamente al arte de una época. Si pasáis por Viena, en el Palacio de la Secesión, construido por Hofmann en 1900, el frontispicio con letras doradas, estilo Jugendstil, aparece aquel dictum: jeder Zeit ihre Kunst und der Kunst die Freiheit. A cada época su arte y al arte la libertad. En 1910, Kandinsky vive en Murnau, una pequeñita ciudad al sur de Múnich. Viaja una y otra vez a París y en 1910 uno de los libros fundamentales del comienzo del siglo, Von der geistigen der Kunst, de lo espiritual en el arte, hace un balance de lo que él ha visto tanto en la escuela francesa como en la escuela alemana, y dice, podría hacer una síntesis diciendo: los dos maestros que han inaugurado el siglo son Picasso y Matisse. Picasso es la forma, Matisse es el color. Yo no estoy de acuerdo con esta síntesis que propone Kandinsky, y por eso en el título he querido resituar a Matisse entre la forma y el color. Evidentemente Kandinsky tomará partido y muy rápidamente, a partir del año 13, iniciará un proceso cuyas afinidades hay que buscarlas más en Picasso. La segunda parte de su expresionismo es ya abstracto. Ya trabaja con las líneas del cubismo, aunque le cueste dejar atrás el color, y Picasso a partir del año 6-7 ya abandona el color. Matisse, en cambio, nace en un siglo XIX hecho de grandes maestros de la pintura. Llega a París en un momento prodigioso, periodo que va hasta 1906. El año 6 es un año crucial, es la muerte de Cézanne, y cuando hicimos aquí la conferencia sobre el Demoiselle d'Avignon, me atreví a decir, y lo pienso, que las señoritas de Avignon fueron pintadas against Matisse, contra Matisse, por algún motivo que provocó la irritación de Picasso. Él viene de un mundo que es el mundo del siglo XIX. 1900, este autorretrato es un ejercicio de academia.
ha llegado a París y frecuenta uno de los ateliers más conocidos, que es el de Gustave Moreau. Moreau ha saturado la pintura, está en esa transición final del siglo, heredero del gran Delacroix, y aún cuando vayáis a París podéis ver de noche como todos ellos se apostaban al pie de la ventana del atelier de Delacroix, pintando 1, 2, 1000 veces la misma pincelada hasta conseguir el efecto cromático que se deseaba. Moreau, cuando ve a Matisse, le dice: tú simplificarás la pintura, vas a simplificar la pintura. Esa forma de pintar es ya una simplificación. No se sigue la línea maestra de Delacroix cuando se hace el gran desfile tras la muerte de Delacroix. La corona de flores más importante es la corona de Baudelaire, que dice: el jeune Delacroix, peintre d'histoire. Para poder contar una historia hay que poner todos los colores en ese contexto que Delacroix y los grandes pintores románticos han hecho. Por otra parte, Pierre Schneider, que es el gran historiador de Matisse, plantea que es una de las experiencias más completas del color. Esta asociación que hacía Kandinsky, Matisse, color, Picasso, forma, para Schneider tiene razón. Él ha hecho una gran travesía por el color con todas sus variaciones. Pero va a haber algo que tiene algo de manifiesto. Estamos en 1900 finales de 1899. Aquí nos plantea lo que va a ser su paleta cromática, sus colores. Es como un manifiesto, pero los colores que van desde los grandes pintores como Poussin, los grandes pintores del 17 franceses, hasta Delacroix. Los azules, esas tierras tan maravillosas que él pinta. Es un boceto maravilloso. Estaba Washington, en el National Gallery de Washington. Siempre me he quedado como fascinado por esa especie de manifiesto provisional, que en este caso era lo que podía parecer un trabajo insignificante, es de hecho un verdadero manifiesto de lo que él tiene, una relación con la gran tradición clásica de la pintura francesa. Y es así que comienza su viaje. Para el manifiesto aparecerá este otro personaje que tiene valor de autorretrato y que camina. Si el anterior estaba en la National Gallery de Washington, este está en el MoMA y fue comprado muy pronto, prácticamente en los años inmediatos a la Gran Guerra, y que aparecerá como el sujeto que se convierte en pintura. Los tonos, no hay ningún tipo de morfología, de volumen, no hay estudios, como si hubiera desaparecido el dibujo, y él comenzará a pintar
directamente. Él acaba de comprar unas obras para su estudio. Quiere comenzar, por decirlo así, en buena compañía. Ha comprado un torso de Gauguin, Gauguin siempre presente, un dibujo de unas piezas provisionales de Van Gogh y un Cézanne. Para todos ellos, el pintor por excelencia, el responsable de todo, es Cézanne. Cuando en tantas conversaciones con Picasso siempre respondía esa pregunta hacérsela a Cézanne, que es el responsable de todo lo que ha pasado después. Morirá el 6. El 7, el Gran Palais, hace la gran exposición Cézanne. Uno de los personajes que están en las largas colas para ver Cézanne se llama Rainer Maria Rilke. Rilke, este año 26, se celebra el centenario de su muerte, morirá a finales de año, y el año próximo serán las grandes celebraciones de Rilke. Pero para caminar por su tiempo tienes que dialogar con su tiempo. ¿Qué siente? El, llamaremos, ligero de equipaje. Matisse, cuando se encuentra con estas bañistas de Cézanne, se queda arruinado. Dice, lo mío es escola, es algo casi infantil. Es una declaración de ideas, un manifiesto, pero es solo eso. En cambio, toda la pintura va a la última de las 6 baignoises y bañistas que pinta Cézanne. Esta es la última. Es una pieza impresionante que pertenece a la colección de Filadelfia. Matisse ha comprado una que son 3 bañistas y que ya son como bocetos de este trabajo. Estos cuerpos que dejan de ser morfológicamente objetivables y aparecen en esa mancha azul portentosa. Este cuadro solamente lo puede pintar un grandísimo artista como fue Cézanne. Para unos y para otros, solo la National de Londres presentó las 6 bañistas, los 6 cuadros, los 5 más el boceto en una ocasión. Trabajaba yo en el barrio y lo pude visitar. Te quedas mudo. Pero no solamente es eso. Los veranos de Collioure, muy cerquita de la frontera española, los amigos, muy amigos por cierto, forman como una generación de pintores que son Le Fauve, los salvajes. Posiblemente su mejor amigo se llamaba Derain. Derain pinta este cuadro respondiendo al cuadro de Cézanne y también le llama baignoise, bañistas. Está precisamente en el Pompidou, pero no viaja siempre, digamos, es un cuadro con ciertos controles internos. Hay algo que se expresa en Matisse como alguien que va a amar la pintura. Y la primera declaración contra el radicalismo Fauve es este resto impresionista
que llamará Paysage de Collioure, paisaje de Collioure. Es como una, y vamos a llamarlo así, como una especie de paisaje belvedere, un paisaje solamente los signos, el dibujo es pintado y no es necesario recrear absolutamente nada. O se podrá llevar a la experiencia de una pastoral, maravilloso texto, en un momento en el que ya aparecen los periodos muy singulares. Acaba de traducirse en Taurus un gran libro sobre el origen del impresionismo, pero digamos que con Cézanne se cierra el impresionismo. Estamos en 1906, 6 es un año que precipita todos los procesos, aparecen las otras variantes, entre ellas la del futurismo, y aparecen también los gustos orientales. Por ejemplo, esto que tiene forma de pastoral. Es un cuadro fundamental aparece en las colecciones francesas un gran coleccionista americano que fue Barnes. La colección Barnes está en Filadelfia, es una de los referentes absolutos, si queréis conocer de ese periodo. La colección Barnes es posiblemente la mejor que hay en el mercado. Y Barnes compra esta pastoral que tenéis aquí y este manifiesto maravilloso de esta figura que ya es como si Matisse se atreviera con algo que no es fácil de resolver. Una referencia a la antigüedad clásica, una Venus que no resuelve los elementos canónicos de las Venus o de las Afroditas, el personaje que ofrece ese bouquet de fleurs y la adoración suscrita. Es un cuadro que tiene muchas deudas con el simbolismo de la época y que resulta extraño que Matisse lo aceptara. Picasso lo vio y dijo: por ahí no puede seguir. Hace un viaje que conocéis bien al oasis de Biskra, en la Argelia actual. Todos viajan. Unos viajan más hacia Marruecos, tradición de Delacroix, otros viajarán más hacia Alger, otros viajarán incluso para Túnez. Uno de los que viajó a Túnez fue Paul Klee. Hay una página admirable en el diario de Klee. Su amigo Auguste Maker, grandísimo acuarelista, le invita: puedes acompañarme en el viaje a Túnez. Viaja. Y él era un ilustrador gráfico y al mismo tiempo seguía estudiando el violín. Al ver a Maker como con sus acuarelas dibujaba y pintaba al mismo tiempo la plaza de Kairouan, él dice: aquel día decidí ser pintor. ¿Cuál es la ruptura entre este, llamaremos, alegórico intento de aproximación al mundo clásico y este? Este desnudo bleu es como una reacción forzada
hay que buscar en otra dirección. Y se encuentra, ha habido una serie de desnudos clásicos en la última pintura del impresionismo, todos han pintado esos desnudos, pero aparece con una morfología acentuada, muslos, caderas, torso. Creo que se equivocó pintando esas banderas. Tenía que haber sido un desnudo sobre el fondo azul, nada más. El azul marca la distancia, eso es. En las poéticas de Tráquila, el azul es habla de la distancia. En cambio aquí, al cerrar el horizonte por acentuar la evidencia del oasis de Biskra, el desnudo se ve como neutralizado con esas palmas pero en fin, no soy yo el pintor. Sin embargo, a la vuelta ya han cambiado los registros, tengo que ir porque esto es muy largo. Y aquí tenéis este maravilloso autorretrato de 1906. Se desnuda, elimina las convenciones del estudio. Su mirada se hace oblicua y tiene una eficacia enorme, es una mirada penetrante. La sombra de los dos azules le da todavía mayor profundidad. Es el autorretrato. Picasso, el mismo 6, hará 2 autorretratos, pero no es el momento de hablar de Picasso. Pero los dos están pasando la misma crisis. Desde noviembre del 6 a junio del 7 pintará Le Demoiselle d'Avignon. De Biskra le trae una túnica a su mujer y le hace este maravilloso retrato. Es una pieza absolutamente nueva. Está en Copenhague. Museo Nacional de Fine Arts de Copenhague. Es sumamente interesante. Hay una colección riquísima de Gauguins. Una de las mujeres de Gauguin era danesa. Para ayudar en la educación de sus hijos, le mandaba telas. Toda su vida le mandó telas, que están en el Museo de Cristiano. Aquí hay un elemento que ya él va a utilizar permanentemente, un doble plano, separados por una diagonal, con 2 colores que son fijos, los azules, a veces violet, para el fondo, y las tierras para lo que podemos llamar resto natural. La línea verde que atraviesa el rostro, tan estudiada, tan comentada, tan socorrida, hace que precisamente la división se traslade a la misma representación del portrait. Freud, por aquel tiempo, ya había escrito el famoso texto sobre la Spaltung, la línea que nos divide en nuestro interior, esa separación. Boyce, que no era precisamente un lector de Freud, lo reinterpretará cuando dice: muéstrame tu herida. Es como si nos sorprendiéramos y dijéramos: ¿qué herida? La herida. Todos tenemos una herida
fundacional. Una herida que los comentarios sobran, pero será el objeto de toda la reflexión contemporánea sobre el cuerpo. Hay un entretenimiento mientras tanto y aparecen una serie de obras. Aparece en la vida de Matisse un coleccionista ruso. Mejor dicho, son dos, pero uno es muy importante. Le compra prácticamente todo, se llama Shukin. Y para Shukin pinta estos bodegones. Hay una cierta nostalgia. ¿De quién? Es esa. Y vuelvo a utilizar ese tapete que es árabe, que también lo ha traído de Biskra, como veis es muy aprovechado para utilizar los elementos. Dios sabe, si vais a Niza, que son el museo más próximo familiarmente a Matisse, todos estos tapices, sillas, todos están en Niza. Es decir, cuando entras a la sala dices que sigue viviendo aquí Matisse, todavía sí, sigue viviendo. Lo mismo ocurrirá con otro. Observar el color del tapiz, mira cómo lo resuelve ahora, lo pone vertical y vuelve a construir. Pero hay un momento en que todo anuncia una crisis. Todo es color, todo es ornamento. El ornamento, digamos, es un dispositivo no gratuito, sino termina por ser objetual. Y sigue trabajando sus retratos, el maravilloso autorretrato de Pushkin y el maravilloso Argelina de Popper. Pero él podría haber seguido trabajando esto, estilizando cada vez más, simplificando la pintura. Monod le ha dicho, tú simplificarás la pintura y ya no seguiremos pintando en la noche la misma pincelada de Delacroix. Vamos a simplificar. Y él se inventa algo que nadie ha podido hacer. Os voy a presentar 3 cuadros. Los 3 están en el Hermitage. Todo lo compra Shukin y Morozov. Y cuando se produce la Revolución Rusa, se incautan las colecciones privadas y luego se separaron los fondos de Matisse por igual. Unos fueron a parar al Pushkin, el gran museo de Moscú, y otros fueron al Hermitage, a San Petersburgo. Pero estos 3 están los 3 en el Hermitage. Es el Matisse que ya implica una idea personal del ornamento. Bueno, fabuloso. Pero hay un engaño que conviene, no es el momento porque esto tiene más el tono de una conversación, pero todo el gran espacio rojo era un espacio azul, que luego por las dificultades de asociar el azul dominante sobre el verde de la ventana, entiende que es mejor que sea rojo. El rojo tiene una vibración muy lenta y la ornamentación azul va a ser reservada para los elementos decorativos, dejando que la tensión del cuadro, marcado por el rojo de la silla,
que está en silencio, pero es silla, y aparece la cornice de esa ventana, que es el que da una perspectiva hacia un exterior. Idea que la experimenta también en el Hermitage, por este bleu absoluto, que nos quita toda la perspectiva, concentra el espacio sobre este resto de un bodegón marcado por las tres. Todo lo demás es pintura, son también ornamentos, pero crea esa contraposición de realidad, representación, que es un cuadro maravilloso. El Matisse de estos años, antes de 1910, es algo sin pares. Picasso siempre lo respetó muchísimo. Se veían... Picasso siempre tuvo un gesto con él. En su gran casa de la Calédonie, cerquita de Niza, allí está enterrada tanto él como su última mujer. Una mesa del comedor toscana, de madera así, como hecha directamente por un artesano, sin ornamento alguno desnuda. Él presidía la mesa y al fondo siempre un Matisse. Pues pondré ahora un bodegón de Matisse, es el homenaje. A veces estaba enfadado con Matisse y yo voy a poner el Gauguin que tengo. Tenía un Gauguin. No se ve nunca, pero hace 2 años en la exposición que se hizo en el Louvre apareció y ponía el Gauguin de Picasso. Y claro, lo tenía reservado la Calédonie y voy a quitar el Matisse y voy a poner el Gauguin. La relación del Matisse con Picasso es siempre exquisita. Aunque hay que tener en cuenta que la vitalidad de Picasso es lo contrario. El mejor libro que se ha escrito sobre Matisse lo hace Louis Aragon, un gran intelectual comunista francés, muy próximo a los grandes del surrealismo, y se titula Henri Matisse, un roman. Y después de las largas y largas conversaciones, hasta su muerte en Nice, habilita toda una planta del Hotel Regina, un inmueble maravilloso donde él monta su estudio, su casa, lo monta todo. Es decir, la Regina es la casa de Matisse en Niza. Y simplemente en esas conversaciones lo dice Aragón. Yo soy muy de este libro, dice, es la biografía de un profundo melancólico. Melancolía que tiene que ver con muchas cosas. Nunca tuvo el reconocimiento de su padre, siempre su padre murió muy pronto. Sus hijos nunca le dieron y he sido muy, muy amigo de uno de sus nietos, de Claude Dutuit. He pasado muchísimas horas en París con ellos. Es una anécdota simple, pero es tan simpático. Claude es un gran... Tocaba muy bien la guitarra española, murió en una operación allí en Nueva York, estúpidamente. Amaba España de una forma singular. Yo tengo una serie de correos y cartas extraordinarios. Siempre paseaba por París con unos 600
y llevaba consigo siempre un San Bernardo, cuya cabeza no cabía por la ventana de la puerta delantera del 600. Y antes siempre, eso, una vez iba hasta me dijo, Paco, igual no te tienes que ir, te tienes que sentar atrás porque este asiento es el pobre, ¿sabes? Y iba y saludaba a todo el mundo. Era divertidísimo, ¿sabes? Luego vivían, si queréis, es uno de los sitios más bellos de París, más burgués, el L'Île de France, donde quedaron los viejos palacios anterior a la Revolución, en la Rue Bourbon, una casa maravillosa que tenía guardado aquí sus colecciones, sobre todo de Alaska, piezas impresionantes, y entrabas y con él he pasado muchas noches. Es un momento que Matisse pinta este portento. Esto ya a Picasso le pone muy nervioso que haya podido hacer esto, no, por favor. Él que ya está haciendo líneas y llama Braque, y Braque solo hace líneas, y el cubismo es que es triste, opla. Es que entre Picasso y Matisse, yo también soy de Matisse, ¿comprendéis? Vinieron a mi conferencia en Madrid mis 3 nietos, ya que hablábamos de nietos antes, y lo dijeron ellos, dice que ellos eran de Matisse y no de Picasso. No era el momento de manifestar su preferencia, pero ¿qué te voy a decir? Mira aquí lo que ha hecho. Y se ríe de nosotros, porque ya, sin darle importancia, acabo de pintar la danza, mírala allá al fondo, y ha puesto el bastidor en el suelo. Y tienes ese maravilloso cuadro que se lo ha llevado Shukin a su residencia de París, y está allí, y va a hacer para la escalera la danza y la música y danza juntos, en esa libertad infinita del dibujo. Mirad esto. Esto solo lo ha hecho él. Está en los momentos más brillantes de su posibilidad. Los fondos los vende, pinta y se va. Tiene que cambiar de estudio. Pasa de Mont Saint-Michel y muy pronto comprará en las afueras de París, sigue Murillo, en que he pasado trabajando muchos días. Pero mirad lo que es esta expresión. Y esta aparece aquí mismo, miradlo ya. Lo incorpora sin darle... Hay algo de lúdico, de maravillosamente libre. O paralelamente, y estamos siempre los primeros en el Hermitage, y los segundos en el Pompidou, experimentos que alguien ha llamado de distancia. Por ejemplo, esta famosa conversación del Hermitage, donde el carácter frontal de las figuras alguien lo ha interpretado como una relación bizantina. Pero observar cómo funciona aquí el azul en este cuadro. Al mismo tiempo que es fondo, al mismo tiempo dibuja con el azul. O cuando a Madame Sancy la pinta, grandes dificultades con este retrato, quiere insistir en la elegancia. Voy a ir muy rápido, o lo dejamos aquí. ¿Cómo va vuestro tiempo? También sois muy amables. Aquí se estará contento de encontrar
tanto matisiano de Palma. Ustedes tienen de mantener viva la memoria de ustedes 5 y nos sumamos nosotros para que la Palma era parte de 5 matisianos. ¡Qué formidable! Digamos, ahí los vamos. Pero hay algo que me querría ahora detener, es muy importante esto que os propongo. Toda la relación con el ornamento viene, lo ha trabajado un gran amigo mío, Rémy Laplusse, viene de la relación de Matisse con las artes islámicas. Artes islámicas que él visita en los primeros años, primera década, tanto en los pabellones de la Expo Universal de 1900, sobre todo de Turquía, que es el más importante. Segundo, las exposiciones temporales del Museo de Artes Decorativas, que recogen el Asia Central. Y finalmente, en 1910, cuando en Múnich se hace una exposición extraordinaria, el Meisterwerk Mohammedanische Kunst, obras maestras del arte islámico. Allí hay una oposición muy interesante. Así como todas las colecciones, hay que poner comillas a lo que estoy diciendo, las grandes colecciones de arte antiguo y clásico fueron al Pergamon. Sin embargo, Múnich tiene también unas colecciones en la Glyptoteca extraordinarias de antigüedades. Y sin distraernos, lo que tengo, mi museo preferido es el Kunst de Viena, los fondos antiguos y clásicos del Kunst son extraordinarios. Pero aquí ocurre algo distinto. Múnich, a través de una serie de historiadores comparativistas, que en el siglo XIX alemán, la profesión con más prestigio, la del filólogo, es el filólogo, el arqueólogo es filólogo, todos. La Humboldt, en la que trabajo, es heredera de esa tradición. Allí todos son filólogos. Pero filólogo puede decir comparativista, puede ser. Es una de las cosas maravillosas que me han pasado en la vida. Cuando ya me jubilo de la Universidad Española, a cumplir 70, pues entro en esa oportunidad de trabajar en ese postdoc que hay en la Humboldt, donde allí, como ellos mismos dicen simpáticamente, se retiran los viejos elefantes. Yo soy el más joven de esa generación, tengo 84 años, pero allí Bergman, que está a mi lado, tiene 96 y todos los días están. Y todos van haciéndose viejitos y cada vez parecen más campesinos, parecen más pobres. No cambian de chaqueta nunca, ya tienen una sola chaqueta, ¿para qué voy a tener 3? No lo digo por ustedes, que son muy elegantes, pero ellos son de ese estilo, comprenden, no, ¿qué me vas a contar? Digamos, y los ves. Un islámico tiene que ir una vez a la Meca de la vida, ser serio. Pero un intelectual hindú tiene que cumplir también con un precepto. Presentarse un día ante el profesor Bergman, saludarle, hacer las reverencias correspondientes y agradecerle. Algo importantísimo, haber reconstruido
las tradiciones arcaicas en los orígenes del Ganges. De allí nació la India, de allí nacieron las lenguas, de allí nacieron los grandes poemas, que son los Upanishads, esos poemas arcaicos, que el que ha reconstruido todo eso es Berman. Claro, los Undui, culto, saben lo que son esas cosas. Yo tuve la suerte de traerlo puerta por puerta. El regalo de Navidad este año fue una traducción manuscrita al alemán del número 76 de los Upanishads, escribiendo y diciendo: Für Francisco mit der Musik deines Lebens, para Francisco con la música de su vida. Yo sigo ahí, ¿sabes? ¿Qué voy a cambiar? Haré una reflexión solo para venir a La Palma, pero porque aquí hay 5 matisianos de pro. Pues ese es el argumento de, bueno, cuéntenlo, pero habrá que discreción. No lo publiciten, no creo que seamos pocos. Mirad esta maravillosa foto. Esa la rescaté del archivo Matisse y la publicaba yo por primera vez. Matisse tiene frío. El año 11, en Múnich, tomando nota al visitar la exposición. Me encanta esta foto, me encanta. Van a ocurrir en ese momento cosas muy fuertes. La exposición, este es el catálogo. 3 volúmenes, Meisterwerk de Mohamed de Kunst. Están todos las grandes colecciones de arte islámico. Y él se vuelve loco. Dirá: el cuadro más bello del mundo es un tapiz persa. Dentro del arte islámico hay una tendencia a la abstracción. Esos 38 nudos de cada centímetro, que pueden ser 66. Ese tejido que va construyendo es fascinante. Él comenzará a coleccionar piezas que las llevará a esta pieza de Niza. Y en esa mezcla de asuntos se asoma algo maravilloso. Y quiero esta tarde decir que de todos esos tiempos, la gran escuela, los grandes maestros de la ornamentación fueron todos persas. Ahora que se destruye Irán, persas. Cuando viajas hasta Mongolia, todos en esa inventar este cuadro, esta composición, esta miniatura, esta historia. En un pequeñito cuadro cabe el paraíso, cabe la historia. Yo he comprado en mis viajes por el sur de Irán algunos, ese floreado. Obviamente Matisse llega una carta: ha muerto su padre,
le produce una dolorosa melancolía. Vuelve a París. Un amigo suyo, español y turrino, está en Sevilla. Coge el tren a Hendaya y en tren a Madrid. Recuerda una carta de Manet. Le habla del Prado, visita el Prado y va como siempre hace a comprar a un anticuariado. Compra una alfombra de las Alpujarras. Va con ella siempre. La va a exponer, la va a pintar de memoria. Tiene unos amarillos espectaculares. Viaja a Sevilla. Y de Sevilla, el 9 y el 10 de diciembre, llega a Granada. Compra las postales de la Alhambra, que son estas, y que están en su archivo de Issy Moulineau de París. Hasta que se encuentra con esta historia maravillosa. Es como una revelación. Él lo escribe, la revelación vino de Oriente. Me vino de Oriente. La relación que hay entre esta ornamentación, escritura y una miniatura persa. Todo, ¿por qué no le ponemos la voz? La voz se la pone uno de mis libros preferidos del siglo XIX, Owen Jones, The Grammar of Ornament, la gramática del ornamento, en la última edición con Jugendstil, maravillosa. Allí encuentra otro de los jarrones, son 7 los que hay, que están en Alhambra, y hay otro en Hermitage. Yo quise hacer la exposición de la Alhambra para ver si hubo o no hubo en Matisse un efecto que lo llamé el efecto Alhambra. Y sí que hubo. ¿Cómo se pueden medir? En Sevilla, antes de ir a la Alhambra, pinta esto. Ya está el tapiz manta de las Alpujarras, la azul. A la vuelta de la Alhambra, pinta lo siguiente. Es como si el foco lo acercaras a la y el primer plano ya da a la redacción y el anterior están en el Hermitage, Sevilla 1 y Sevilla 2. Él no quiso prescindir de esos cuadros, pero Schuken se lo llevó. De aquella noche, probablemente, allí tenéis esa gitana del Sacromonte que se llama Joaquina. Kahnweiler se la vendió a la Narodní Galerie de Praga. Yo me empeñé, esto lo puedo contar, como somos todos matisianos, esto lo tenéis que saber. Fui a Praga, yo he vivido casi un año en Praga.
Entro y me pregunta el director de la Narodni, dándome un puñetazo que casi me caigo. Era un performance muy conocido. Y me dice, ¿tú vienes por la Joaquina? Y digo, sí, vengo por la Joaquina. Y dice, vale, te llevas la Joaquina, pero mientras la Joaquina esté en Granada, quiero un Dalí que está en el Prado, que está en el Reina. Yo era el vicepresidente del Reina, dice, ¿puedo llamar a Madrid? Dice, sí, puedes llamar a Madrid. Dijeron, por supuesto, puedes tener un Dalí del 37. Fue la permuta, todos me dijeron, jamás conseguirás la Joaquina. Ah, pero si no la he puesto. Yo la estaba viendo aquí, perdonadme. Y Torino la pinta también, pero es tan mala que no me atrevo ni a presentar. La sutileza esa casi que tiene. Al terminar Sevilla, vuelve a París y coge el tren de Moscú. El viaje a Moscú es portentoso. La reciben todos, se hospeda. Primero en la casa, ahí tenéis el salón de la casa de Sucre. Todos son matices, por todos los sitios. Una colección maravillosa. Hemos visto algunos cuadros que os podéis identificar. De aquellos días de Moscú, la fascinación es descubrir la pintura de los iconos rusos y fundamentalmente la colección de la Tretyakov. Yo también he pasado muchos viajes en Moscú. La primera vez, no os lo vais a creer. Yo casi no me lo creo. El año 69, octubre del 69, ya estudiaba en Berlín y con un amigo, un mexicano, hicimos Helsinki, Leningrad, Moscú, hasta Odessa, donde pasamos la Navidad. 3 meses solo en tren, de un sitio para otro. Rusia. Y la Navidad en la escalinata de Odessa. Un recuerdo, una mochila, un par de mudas. En aquel momento no había guías de viaje, solamente había una guía de viaje que era la Guide Bleue, la francesa. Extraordinariamente buena. Un libro, que me recuerdo, Guerra y Paz, de Tolstoy, y 3 cuadernos de Bocage que había comprado en Berlín para mis notas, que he recuperado ahora de aquel viaje. De aquellos días de Moscú, pinta algo maravilloso. Es que matiz. Qué gusto que seamos un equipo tan pequeño, pero tan incondicional. Pinta lo que él llama el atelier. Es decir, ¿qué hace el icono ruso? Subvertir la perspectiva. Eso que se llama la perspectiva moderna, el renacimiento. Yo le tengo mucha... Ahora se hace una gran exposición en el Prado, a finales de mayo. En Italia como en España, el paso del gótico al renacimiento. El primer cuadro que pinta se llama el Atelier Rose. No hay perspectiva, todo es como
un collage de elementos. Esta alfombra es española, la amarilla, y esa es la famosa de las Alpujarras, que la coloca en el centro. Y detrás un paraván de estilo japonés, que le encantaba Degas. Degas coleccionaba y puso de moda las sedas japonesas. Los dibujos de escultura, sin ningún orden. El universo de la pintura. Hay algo de rebelión aquí tremenda. Es como hacer los iconos, todo frontal, bizantino. Este cuadro está en el Pushkin, me he pasado muchas horas mirando. Y todavía cree que esto es complaciente, que podemos darle una vuelta a la tuerca. Inmediatamente pinta el atelier Rouge, que está en el MoMA. Tremendo. Es como si del objeto se hubiera pintado su fantasma, su icono. Que esto lo haga Matisse el año 11. ¿Pero qué te pasa, Matisse? Cuando todavía Picasso está echando líneas ahí con Braque, ¿qué pasa? Rothko, el gran pintor americano, tenía guardado en un altillo, allí en el MoMA, una silla de esas de mimbre pequeñitas. E iba, tenía una tarde libre, 4 horas, sacaba la silla y se sentaba delante del atelier Rouge. Tengo una alumna en Berlín que ha hecho su doctorado sobre este cuadro. Está todo. También tengo una alumna de San Petersburgo, también. Pero regresa y pinta un tercero. Aquí ya las convenciones está en Grenoble. Hay un gran museo en Grenoble. Las aubergines, las berenjenas, y luego la superposición de planos. La pintura inventa el nuevo espacio y va creando esa máquina de dispositivos donde con una imagen singular. Recuerdo cuando Antónova, la directora del Pushkin, me quería traer este cuadro, que está otra vez la manta de las Alpujarras. La pinta es que la tiene allí puesta y cada vez con usos. La silla, que tiene una referencia a Van Gogh, la tiene que antes estaba poco metida y la saca. En el pequeñito la mete en el cuadro, pero allá al fondo tiene otra vez las sedas maravillosas de Degas, que se compró unos papeles japoneses. Maravillosos. Claro, Picasso tuvo también un buen gusto y compró este bodegón, que es el que estaba en la cabecera de su comedor. Esta rama, ¿no? Donde nosotros podríamos tenerlo. Si Matisse, ¿y tienes ese bodegón? Sí. Gracias, Maxi. Pero algún día lo cambiaré, pero el que Gauguin. Dale, Gauguin, es que es mucho Gauguin. Es mucho Gauguin.
Paralelamente, en Múnich, es que ya hace lo que le da la gana a partir de ahora. Sustituye los fondos de los ateliers por ese bleu que aparece fondo, y otra vez las alpujarras que están como especie de fondo musical de todo el proceso. Y sin embargo arriba aparece esa especie al estilo del bodegón inicial, donde aparecían solo los colores. Es como si la paleta lo hubiera dejado, que lo voy a colocar allá. Es cuando viaja a Tánger. Siempre que se había hablado de las relaciones de Matisse con el arte islámico, se hablaba de su viaje a Tánger. Olvidando el viaje a la Alhambra. Llega a Tánger, ahora está esa maravillosa casa donde él reside, que es un hotel chic y caro, es en la Ville de France, pero por lo menos hay que ir con una munia a tomarse un té por la tarde y pasearse por el jardín. Resumen de todo su viaje a Tánger esta maravillosa. ¿O si queréis? Estos 3 estudios maravillosos tienen algo de ópticos. Esos azules verdes, el interior, la puerta, esa perspectiva casi granadina, pinta muchísimo, pero debemos ir avanzando. Hay dibujos que sin saberlo llegaron a ser cuadros. Hay cuadros que dicen ojalá no hubiera quedado un dibujo. Este es un ejemplo. No tenía Claude Dutuit y me dice llévatelo. Esa mujer marroquí de Tánger es de una gran emoción. La máscara me ha emocionado siempre este dibujo. Comienza después del viaje a Marruecos a trabajar cerámicas. Le gusta el azul, este es un azul de Esmirna, de Izmir. Y para preparar, hace este dibujo. La guerra, la melancolía, Niza, se refugia en Niza, el perfume de Tánger lo reconoce en Niza. Ha creado su gran estudio con una edificación añadida en Issy de Moulinou, en las afueras de París. Y se le ocurre que podría dedicarle un tiempo, que va a llegar casi a las 29:30, a hacer esa secuencia de, vamos a llamarlo así, de sueños, pero que más de sueños son de lo que se llama rêverie, ensoñaciones, donde la figura de Oriente pasa fundamentalmente por la figura de la odalisca.
todo va a ser ornamentación. Margherita y Henrietta, Margherita es su hija, dentro de Regina, Denisa ha construido ese espacio con los paravales morescos, compra de su viaje a Tánger, se trae vía Marsella cantidad de piezas nuevas que van a estar alimentando todas sus ornamentaciones relativas a las odaliscas. Aquí pinta a la que va a ser Henrietta, que es su modelo, en conversación con Margherita, la madre de Claude, mi amigo. Se casó con un gran historiador del arte bizantino. Y enseguida aparecerá esa invención, Henrietta, que es su modelo, y va a crear como un teatrino. Las modelos son muy fieles en la pintura de Matisse, recrea toda esa ensoñación oriental, pensando en lo que fue la vida de las grandes odaliscas que reprodujo fundamentalmente, como sabéis bien, Angers, y comienza a pintar. Voy a ser muy rápido. La primera viene de París, la segunda es una colección privada, está buscando el modelo, cuanto más se acerque a la iconografía del periodo clásico de Estambul, mejor, y lo encuentra en esta maravillosa odalisca del Pompidou. La pieza ha definido todos los elementos. Ese fundamento rojo que da vibración y genera como el efecto óptico del sueño, la posición con sus pantalones turbos, maravillosa, la contraposición del azul del muro, la fuga de los amarillos. No es un cuadro de gran formato, lo pinta el 21 cuando acaba de terminar la Gran Guerra y todo es un desastre y él se retira. Este es el modelo. Sobre el modelo comenzará, en parte, he recogido algunas de las odaliscas que expusimos en la exposición de la Alhambra. Esta es una colección privada, de lo que llaman una odalisca con magnolias, que tiene una relación muy singular con la del Boga. O si queréis, esta que está en Copenhague, que me encanta. Voy a terminar ya. Y el modelo Pompidou con pantalones turcos se reinventa magistralmente con la odalisca del Metropolitan. Maravilloso. Luego, pensar que no se ven estos cuadros. No, ellos los exponen, pero recibe muchas visitas. Si la persona está en los bares rusos, te
cosas aparecen en la escena de los grandes artistas franceses. Hasta Dalí tiene una gran amante rusa, Paul Eluard. Mira ese cuadro que hermoso. Hay que tener en cuenta que la renuncia al naturalismo, a los tipos de relación con el mundo natural, se ha ido modificando y se ha ido sustituyendo por los mundos ornamentados. Todo es ornamentación. Esta otra. Estos cabazares los tenéis en Niza. El bodegón delante y estos tipos pertenecen a los frontones de ingreso al Generalife. Eso es un dibujo que él ha hecho en el Generalife y se lo trae aquí de nuevo. Un poquito de paciencia. Somos un equipo tan fiel, pues no podemos, lo agradezco muchísimo, ¿sabes? Esta del Pompidou es maravillosa. Mi amigo tiene frío, a pesar de que él hace mucho campo. ¿Y por qué no cerramos la ventana? Estoy viendo. Matisse no se merece que te resfríes tú con esta. Cerramos las ventanas, ¿sí? Mira este juego ornamental tan hermoso. Él es caprichoso en cierto sentido, pero al mismo tiempo está dotadísimo para esa investigación sobre el color. Las variaciones de los azules con punta negra que dan grises muertos. Ese juego del entretenimiento, esta figura extraordinaria que está en Estocolmo, las dos odaliscas. Y luego una serie infinita de litografías. Me pasó una cosa, me quedé paralizado. La primera vez que entré en este salón, en el Sile Moulineau, estaba la chimenea tal cual, el sillón, pero no estaba la moto. Dios, pero qué interesante esto. Digo, está todo tal cual. Excepto la moto, no pregunte por ella, evidentemente. Pero es como si Matisse se pusiera aquí y dibujara. Son dibujos. Es una serie de 37 estudios. Y al final los compró el Victoria and Albert Museum. Están en el Victoria and Albert Museum. Una maravilla. Mirad esta. Allí ha desaparecido la chimenea, pero ha puesto un estampado, un colorido muy bonito a la tela. ¿Y qué pasa? Todo ese mundo del ornamento lo comprime y lo hace desaparecer. Año 30, sienten que tienen que cambiar. Le preparan una gran exposición en Nueva York
atraviesa y llega a San Francisco, y de San Francisco, siguiendo los pasos de Gauguin, llega a Tahití. Y todo ese gran viaje supone para él una radicalización, no más ornamento, y toma dos imágenes, una que es esta, que es una de las fieras de cúpula de la Alhambra, y algo que va a inventar en sus carnets de viaje, va recortando, comienzan los papiers a ser recortados y más tarde aparecerá esta serie de 4. Solo he traído esta que se llama Océanie Lesia. Esos restos marinos es un pluchoir, se imprimen sobre un papel de seda, es un trabajo que hace un gran artista británico de los 50 y tantos. Y aparece ese decoupage, ese recortar esos papeles. No quiero seguir con los detalles. Esquirá, el gran editor suizo, le encarga, tiene una excelente relación con él, y le encarga la gran serie del jazz, y comienza a hacer este tipo de obras. Este es el nuevo Matisse. Estamos a partir del 38. El año pasado, un amigo mío, Rémy Labrousse, hizo la Fundación Miró de Barcelona, la primera exposición Miró Matisse. Me gustaría que lo pensaras como música de fondo, esa idea, Miró Matisse. A partir del 36, donde Matisse también habla de détruire la peinture, es como un surrealista colérico, destruir la pintura. Aparecerá esta figura de la serie Jazz, y este es el clown del 43. Y el mismo 43, recuerdo lo que ha comentado Sonia antes, Lícara, que aparecerá en esta maravillosa y performativa danza. El corazón y las estrellas bailan al mismo ritmo. Va terminando. Ha descubierto un campo nuevo. Ya está viejito. Mirad cómo se enternece esta imagen. Está haciendo la famosa capilla del Rosario, ha pintado las vitrú, las vidrieras, y él sentadito en silla de ruedas, además, protegido, inventándose todo lo que se puede inventar. De sus ruralistas, ahora amantes, solo queda esta imagen maravillosa de la blusa rumana, que es como un recuerdo a sus mundos rosos.
o volviendo a los elementos que podemos llamar líricos, esta especie de mosaico titulado La tristeza de Roi, la tristeza del rey. Termino con dos cuadros que no quiero que olvidéis y que tienen ambos una cierta relación funeraria. Es el momento en el que Luis Aragón conversa con él sobre tantos temas. 1948 pinta esta cortina egipcia que está en la Mellon Collection. Es una Mellon Collection, sino la Philip Collection de Washington. O para terminar, lo podréis ver en el Museo de Matisse de Niza, esto donde ya la parte fúnebre está más explicitada. Al final, sus papiers darán lugar a un recorte único que es tan inteligente a pesar de su pobreza. Ese papel que se llama la cruz, campana, campanario, torre, como son todas las torres de Oriente. Esas que a lo mejor esta noche siguen iluminando el cielo de Teherán. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo vuestra atención.